Estoy súper contenta y estoy como realizada por este episodio que tenemos para todos ustedes, para la comunidad de Porque Soy Tu Madre, porque es un tema sumamente importante y que muchas veces los papás ven algunos signos de alerta, pero les da tanto miedo toparse con un diagnóstico no favorable, que piensan que es no favorable, pero que finalmente se pueden hacer muchas cosas, desarrollar a los niños y avanzar en esta comunicación verbal, que es por eso que les tenemos en este episodio a una experta, ella es terapeuta en audición, pero también en lenguaje oral, verbal, pero yo diría que en todo tipo de lenguajes. Lilia Guerra, y no es mi prima, pero quisiera. Bienvenida porque soy tu Gracias, madre. Marinés. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Gracias, Lili, se Sí, nos se hizo. nos hizo después de tanto. Aquí Después de estamos. tanto, me da muchísimo gusto que estés acá Claro que conmigo sí. porque tienes tanta información que darles a los Sí, papás. claro. Y sobre todo que a veces los niños pueden llegar a tener una terapia de 3, 4, 6 meses, un año, y hace totalmente la Así diferencia es. en el nivel y en la calidad del lenguaje que van a tener para toda la vida. Así es. Empecemos por lo primero, Lili. ¿Cuántos años tienes trabajando con niños y haciendo terapia de lenguaje? Bueno, pues mucho gusto otra vez por aquí. Pues tengo más de 25 años dando terapia de audición, de lenguaje. Tengo la licenciatura de terapia de audición y lenguaje oral y escrito. Tengo una maestría de patología del lenguaje. Tengo especialidades de conducta. Tengo también de procesamiento auditivo central, que eso también es muy, muy importante, todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral y escrito. Ujú. Niños, adolescentes, adultos, rehabilitación de adultos, Wow. afasias. Entonces, es muy, muy importante todo el desarrollo y sí, como lo comentas, la primera infancia es lo más importante, sobre todo porque hay muchas cosas que creemos o empezamos a escuchar que ya hablará, o está chiquito, o está consentido, o es el primero, pero O hay es focos, pandemia. o es pandemia, pero hay muchos focos rojos que sí tenemos que hacer caso, y sobre todo la mamá es la que muchas veces es la primera que nos dice, aquí hay algo que no va. Independientemente de que no sea primeriza o que sea primeriza, pero la mamá es como que la primera que nos habla y nos dice, aquí hay algo. Y es muy importante hacerle caso, porque generalmente es, déjalo, está consentido, y no, sí tenemos que hacer caso. Ahora, como tú decías, como mamá tenemos esa intuición o ese sexto sentido, Sí, en donde ya no nos podemos hacer tontas. Decimos, hay algo mal, bueno, no malo, pero hay algo que no me cuadra con mi claro, hijo. Yo veo que sus pares ya están con un lenguaje mucho más desarrollado y el mío se está quedando sí, rezagado. claro, Y yo diría que también puede ser un poco de miedo, ¿no? sí, por Miedo a lo supuesto, desconocido, miedo a que mi hijo tenga algo mal, por ¿no? supuesto, Que queremos, tenemos expectativas altísimas con los hijos. sí, Y el momento en que mi hijo toparme con que no oye, eso. qué temor, qué horror, ¿no? Eso creo que es lo que más miedo les da, y lo primero que tenemos que descartar efectivamente es la parte auditiva. Pero muchas veces yo les explico a los papás, no es el que se tengan que hacer un estudio auditivo, no implica que tenga una sordera profunda, una sordera media. Tenemos muchos niños que se enferman constantemente, ¿sí? Gripas constantemente o tienen algunas alergias. Entonces, ¿qué pasa? Que se acumula el moco en la parte del oído medio, y eso hace que el sonido no entre correctamente, y eso hace que no escuchen como debe de ser. Entonces, no es muchas veces, ay, no escucha, este temor de Ujú. algo, que a veces es con medicamento, llevarlo a un otorrino para que cheque. Ahora también nosotros trabajamos de la mano con los otorrinos, con los audiólogos, para que nos vayan diciendo exactamente, ¿sabes qué? Es algo de moco, le dan un antibiótico y listo. A veces no, pero es importante tener el diagnóstico, primero descartar la parte Ujú. auditiva. Cuando tenemos un desfase en el lenguaje,
oral, tenemos que descartar la parte auditiva. Ok. Y no pasa nada, ¿sí? Lo más importante es lo más rápido que se pueda. Si llegamos a tener una baja auditiva, entonces también en la primera infancia es cuando tenemos que abordarlo. ¿Sí? Tenemos que ver qué tipo de pérdida tiene, si es el caso. ¿Porque es progresivo No, o no es que necesariamente? depende, ahí nos va a decir el audiólogo y entonces el audiólogo nos dirá si es una pérdida, en qué ¿Qué nivel está. porcentaje? Entonces ya hablaremos de utilizar unos auxiliares, muchas veces también un implante coclear, pero eso ya lo va a ver el audiólogo y nosotros tenemos que empezar a trabajar lo más pronto posible. Ok. Porque en la primera infancia, antes de los 6, 7 años, es cuando el desarrollo del lenguaje está. Entonces, tenemos que trabajar antes de esos años, ¿sí? Más adelante tenemos también adquisición de otras cosas del lenguaje, pero en la primera infancia es lo más importante. Y eso es finalmente el lenguaje y lo empiezan a aprender en casa. En casa, el lenguaje se aprende desde el momento del nacimiento, Ujú. bueno, desde antes, porque los niños empiezan a escuchar desde antes. ¿Qué pasa cuando nace el bebé? Es toda la parte de comprensión del lenguaje. Cuando la mamá le habla, cuando empieza a escuchar ciertos sonidos, las emociones, cuando el bebé empieza a balbucear, todo esto es comunicación, todo esto es lenguaje. Claro, y ¿Sí? lenguaje no verbal, ¿no? Exactamente. El Entonces, contacto. contacto visual, el sonido, cuando papá llega, cuando llegan hermanos, cuando llegan abuelos. Entonces, todo esto, ahí empieza toda la parte de comprensión. La parte de expresión empieza más o menos, es que aquí cambia dependiendo de los niños, pero sí tenemos unas medias. Al año, año y medio empiezan a decir ciertas palabritas en el lenguaje expresivo. Va, ma, todos las onomatopeyas, todos los Ujú. sonidos del lenguaje. Entonces, por eso es tan importante que si los papás empiezan a ver que no dice ciertas cosas, no hace ciertos ruidos, no hace ciertos movimientos al momento de escuchar algo, de un sonido fuerte o de la voz de la mamá o Claro, algo. no reaccionan a este tipo de... Exactamente, tenemos inmediatamente que empezar a ver. Ahora, hay algo muy importante. Todos los bebés cuando nacen se les hace un estudio, un tamiz El tamiz. auditivo. Eso es fundamental. Y sí lo tenemos que pedir y sí se los tienen que hacer. Sí, Eso ya sí, es de cajón, ¿no, de Lili? cajón. Sí, pero me ha tocado papás que no se los hicieron. Sí, no sé, dependiendo también del hospital, de los doctores, se tiene que hacer. Sí, porque entonces eso también, cuando el niño va creciendo y hay algo que no reacciona en la parte del lenguaje expresivo, tenemos que checar también qué pasó en el tamiz auditivo. Ok. ¿Sí? Pero sí se tiene que hacer primero una valoración auditiva y ya después, y también la parte cognitiva, cómo es el desarrollo del niño, ¿sí? Cómo es toda esta parte de habilidades, qué hace un niño a los 6 meses, qué hace un niño al año, todo esto también lo tenemos que ver, porque entonces empezamos a descartar ciertas cosas. Y ahí también son puntos de comparación, porque Por más allá de querer supuesto, que nuestros niños sean no, genios, no, no, como tú dices, a los 6 meses tendría que hacer tal cosa. Al exacto. año tendrían que empezar a balbucear. ¿Cuáles son las primeras palabras Pues mira, que dicen generalmente va. Lo que pasa es que nosotros le vamos dando también ese esa significado, ¿sí? connotación? Exactamente. Todos queremos que O la primera palabra sea mamá mamá, por supuesto, mamá o papá, ¿sí? Pero o sí es, exacto, parangaricutirimícuaro. exactamente. Pero sí es importante que el niño empiece a tener este balbuceo, ¿sí? Antes del año. ¿Sí? Ujú. Entonces, porque al año ya empiezan ciertas palabras con significado. ¿Sí? Cuando ya el niño empieza a pedir un mamá y ve a la mamá, esa ya es una palabra con significado, Ujú. ¿sí? Entonces, o que empieza a pedir ciertas cosas con sus manitas o algo, eso es lo más importante, Ok. empezar a ver todo este desarrollo. Y sobre todo, bueno, cuando ya entran al colegio. Sí, que hay niños que entran a los 2, entonces también eso es muy, muy importante. Ayuda mucho más cuando los niños van desde chiquitos a una guardería para el desarrollo de este lenguaje Sí, oral, sí, perdón, de este lenguaje creo, no claro, verbal. ahora, creo que aquí
es dependiendo de los papás, ¿sí? De Y en sus qué momento. necesidades. Exactamente. Pero por supuesto que el estimular el lenguaje, el niño siempre va a necesitar estar con sus pares. Ujú. Siempre. Porque entonces esa es la primera intención. Y el objetivo del lenguaje oral es este, Claro. ¿sí? Comunicarnos, expresarnos, pedir las cosas. Es la base de la inteligencia, de la comunicación, más adelante Y del del aprendizaje. aprendizaje. Eso es muy importante, ¿sí? Pensamiento, lenguaje expresivo, aprendizaje. Si no tenemos todo este desarrollo dentro de la norma, más o menos, vamos a tener un desfase en el aprendizaje, Ujú. ¿sí? Y sobre todo en colegios que no estoy muy de acuerdo que en preescolar les enseñen a leer, escribir tan fuerte, pero va a haber un desfase. Ujú. Entonces es muy, muy importante que el desarrollo del lenguaje esté dentro de la norma para que todo el desarrollo sea típico. Sí, por supuesto. Y además, entender que en la primera infancia es como lo más Lo importante y más donde podemos importante, hacer, donde pueden haber muchos más avances. por supuesto. Y yo lo viví Sí, con Luciano, que Lili le dio terapia de lenguaje a mi tercer hijo, a mi niño más chiquito, y vimos un avance abismal. Pero yo he sí. de confesar que cuando se le hizo este primer diagnóstico, que de parte de la escuela fue que nos dijeron, "Mm, aquí hay un desfase". No lo vimos en casa porque Luciano es niño de pandemia. Sí, también. Entonces, claro, mi pretexto era, es que no habla porque es pandemia. Sí, pero no habla teniendo dos hermanos pericos. Claro, por ¿Cómo supuesto. puede ser? Yo cantándole todo el día, ¿cómo puede Sí, ser? por ¿No? supuesto. Entonces, creo que también la escuela, ahí es una buena mancuerna en donde te Sí, dicen, por a ver, supuesto, sí, claro. no te hagas ideas que no son. Aquí hay un signo de alerta y hay que trabajarlo. Y fue entonces cuando te conocimos, Lili. Sí. Em, Cuéntanos más o menos, no en el caso tanto de Luciano, sino en la generalidad, Ujú. cómo es que llegas a hacer ese diagnóstico y qué necesitas para darte cuenta de que determinado niño, adolescente, bueno, hablemos de los niños y luego nos vamos a la Ujú. adolescencia y a los adultos, que también me parece muy interesante, ¿no? O en la pérdida de audición ya en Claro, por supuesto. edades avanzadas. Mm, ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que tú ves Sí. de primera instancia en un niño para decir, este niño necesita terapia? Sí, tenemos que hacer una evaluación. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Es muy importante que estas evaluaciones de lenguaje las hagan con un especialista en lenguaje. Sí, esto creo que nos hemos topado mucho con que ya últimamente o sea, hacen un diagnóstico que es muy válido, una psicóloga o una pedagoga, pero es Pero no muy experta en importante, lenguaje. no, y sí el papá tiene que pedir incluso la cédula profesional que sea especialista en lenguaje, ¿sí? No que tenga una rama o que haya estudiado algo, no, porque es muy importante, la licenciatura de lenguaje también está dentro de las médicas, entonces, para ver todo el aparato fonoarticulador, para tener una comunicación con los audiólogos, con los Ujú. otorrinos, entonces sí es muy importante que esto los papás siempre lo vean, que sea un especialista en lenguaje. Entonces, nos llegan los niños y tenemos que hacer una evaluación de cómo está su lenguaje de comprensión primero y cómo están los niveles del lenguaje expresivo, que solo Ujú. son 4. ¿Sí? El fonológico, que son todos los sonidos del lenguaje, de la lengua materna, en este caso, bueno, estamos aquí en México, del Ujú. lenguaje en el español. Todos los sonidos del lenguaje, cómo tiene el nivel semántico, que es todo el vocabulario que el niño va adquiriendo y va comprendiendo, independientemente de que, dependiendo de la edad, lo diga correctamente o no. Por ejemplo, si me dice aba en lugar de agua, pero tiene año y medio, está Está bien. perfecto, ¿sí? No voy a esperar a que me diga agua, ¿sí? Pero él sabe perfectamente que está pidiendo el líquido, ¿sí? Y que él necesita el agua. Entonces, eso es lo más importante. Después está el nivel morfosintáctico, que es la unión de un sujeto más un verbo más un objeto, de todas las estructuras del lenguaje. Y la pragmática, que es el uso que le damos al lenguaje, ¿sí? ¿Para qué necesitamos el lenguaje? ¿Sí? Los pares, ¿para qué necesitan el lenguaje con los adultos? Entonces nosotros hacemos esta valoración. Ujú. ¿En qué nivel, en qué nivel se encuentra dependiendo de la edad cronológica que tiene? Ujú. Entonces ahí es donde vemos el desfase,
Puede ser un desfase en los 4 niveles o puede ser un desfase solo en uno, y eso es lo que tenemos que subir y que esté dentro de la edad cronológica que tiene. Por eso es tan importante en la primera infancia, porque muchas veces también una terapia puede ser de 3 meses, puede ser de 6, puede ser de años, ¿sí? Pero esto lo vamos a ir viendo cada 3 meses. Yo les Ujú. digo mucho a los papás, cada 3 meses vamos a ver un cambio positivo. Si no hay un cambio muy significativo, sí, entonces tenemos que acudir a otros especialistas. Como dices, se tiene que ir descartando. Lo primero Sí, que se descarta es quizás la parte la auditiva. parte auditiva, Ujú. pero también alguna otra La cuestión parte neurológica, algún neurológica síndrome, o por ejemplo, emocional. emocional, por supuesto, también aquí los psicólogos nos van a decir, hemos tenido niños que no hablan por una parte emocional, entonces, ¿qué pasa? Que eso ya no es cosa mía, digamos, se tiene que trabajar con un especialista, con una persona, con un psicólogo, la parte emocional, y a la par podemos ir trabajando también, porque muchas veces se desfasa un poco el lenguaje, Ujú. pero sí es muy, muy importante hacer estos diagnósticos. Entonces, por eso es tan importante estar viendo, perdón, cada 3 meses más o menos cómo va el desarrollo. Claro, si ya tenemos un diagnóstico como un síndrome de Down, como una pérdida auditiva, pues entonces ya tenemos que trabajar diferente, pero ya sabemos qué es lo que está pasando. Exacto, y es un Ujú. acompañamiento totalmente Totalmente distinto. diferente, exactamente. Pero Lili, que, o sea, siento que son tantas cosas a la Muchísimo. par, porque como decíamos, no es como un traje a la medida y ¿No? una terapia, o sea, casi casi son personalizadas. Por supuesto. Obviamente hay Sí. tantas ramas a estudiar y tanto que descartar, y sobre todo a veces es como una prueba y error, Por supuesto. ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de los papás que muchas veces llegan y es que lenguaje, es que no dice la R. Sí, no, o sea, sí, me refiero a como que tenemos que ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo les digo mucho a los papás cuando hemos tenido chiquitos que les faltan muchos fonemas por Ujú, adquirir. Es tan complejo porque es hacer conciencia de dónde colocar la lengua, de dónde explicarle al niño que tiene que subir, bajar, mover, sacar el aire. O sea, ujú. es como si ahorita en esta plática yo te dijera, Marínez, ¿me puedes decir cuántas veces subiste la lengua atrás de los dientes? Y Ujú. pues, o sea, cuántas, pues no sé en qué momento Sí, lo es algo hice. totalmente natural y orgánico. Exactamente. Entonces, trabajar con un chiquito y, a ver, sube la lengua, bájala y ahora adquiere este fonema, pero ahora dentro de palabras, pero ahora dentro de una oración, pero ahora dentro del lenguaje Claro. espontáneo, sí es muy complejo. Por eso es tan importante trabajarlo con la especialista adecuada. Y lo mismo en la parte emocional, Ujú. porque en todos estos años también he tenido la experiencia de tener a un adolescente que no era problema del lenguaje como tal, era problema emocional. ¿Sí? Entonces ahí fue donde dijimos, no tiene que estar conmigo, tiene que Ujú. estar con una psicóloga que trabaje toda esta parte y por supuesto que va a hablar y por supuesto que va a expresarlo. Y eso quizás ya vaya a ser por añadidura. Quizás necesite Exactamente, ciertos ajustes, pero exacto. tienes que llegar a la raíz del Sí, problema. porque no hablaba, entonces obviamente era lenguaje, Ujú, ¿sí? Al momento de que yo lo empecé a trabajar dije, no, o sea, aquí hay algo que no. Le hablé a una compañera que es psicóloga, entonces estuvimos viendo y no era yo la que tenía que estar ujú. trabajando con él. Entonces, por eso es tan importante todo pues toda esta unión, Sí, hacer sobre un todo equipo. de equipos. Ahora, ¿cuál es mi principal equipo? El colegio también. Sí, Ujú, los colegios también nos abren las puertas a nosotros para estar diciéndonos cómo los ven, qué está pasando, porque también, así como la mamá es la primera que nos dice, aquí hay algo que no, las mises es también un filtro exageradamente importante, ujú. porque están con ellos toda la mañana. Entonces, Pero y también son ambientes muy distintos, en donde sí, el niño pudiera llegar a comportarse diferente por con los supuesto, maestros en casa, con la mamá, contigo, por como, supuesto, o sea, por Luciano supuesto. contigo, pero Sí, así lo tenías, sí, pero Lili general, sí, ¿no? sí, claro, porque aparte conmigo, bueno, es uno a uno, no es lo mismo, y tenemos que ver también cómo está el ambiente escolar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante
trabajar en conjunto. Aquí no es, ay, nada más yo y yo soy la única que lo Ujú. voy a sacar. No, tenemos que unir con la MIS, con los papás, con otra terapeuta, Claro. hacer planes de trabajo para que con el audiólogo, con el otorrino, o sea, sí es un equipo multidisciplinario. Y sobre todo ganar la confianza del niño, ¿no? O Sí, de por la supuesto, persona, ayudar. por Y supuesto. antes de irnos como a este cortecito chiquito, y tengo esta duda rondándome, no sé si sea un mito, pero los papás que les llegamos a hablar a nuestros hijos de una forma chiqueada, ¿tendríamos que dejar de hacerlo o no? Ay, bebecito, venga, lleva acá. ¿Les ayudamos o los estamos perjudicando? ¿Sabes qué? Aquí también es muy importante. El lenguaje se desarrolla si no tenemos nada que nos interfiera para adquirirlo, que todo vaya dentro del curso, no tiene nada que ver si le hablamos chiqueado o no chiqueado. El niño va a adquirir el lenguaje. ¿Sí? Vas a ver que le estás hablando chiqueado. Obviamente, claro que sí se hacen más chiquitos y sí, ya llega un momento en que, perdón, sí tenemos que trabajar un poco esa parte, pero es como también me decían, es que lo tenemos muy consentido que por eso no habla. No, el desarrollo del lenguaje sí se desarrolla, perdón, la redundancia, Ujú. porque sí, independientemente de que el papá sea más consentido o no. Ok, Entonces, no eso tiene también nada es que ver. muy importante. No, no tiene nada que ver. Perfecto. Regresamos con Claro que muchas sí. más dudas con Lili. Una de las herramientas que podemos darle a nuestros hijos como información divertida son los cuentos. Siente y canta con María Inés es un libro que les ayudará a los niños a gestionar bien sus emociones, sobre todo en el cuento ¿A qué sabe el miedo? Puedes conseguirlo en tu librería favorita, como Gandhi, Porrúa, El Sótano Niños, Sanborns, La Increíble, Orion Kids, Librerías Gonville o Amazon. Gracias por continuar disfrutando porque soy tu madre. ¿Y qué sería de nosotros sin el lenguaje, sin esta expresión? Por eso es que muchos niños a veces se llegan a sentir frustrados cuando no pueden comunicarse con su familia, con sus pares. Y también pasa con los adolescentes, con los adultos. Y creo que aquí se puede llegar a originar mucha más frustración, ¿no? Una pérdida de audición, una infección, una enfermedad, un accidente, etcétera. Hablaremos también de eso en un momento. Pero quisiera regresarme, Lili, Sí. con esta cuestión de los fonemas y que a veces es tan chistoso también este proceso con los niños, el cómo pueden llegar a hablar y hacen su mejor esfuerzo y no les sale, por ejemplo, la R del ferrocarril. Exactamente. ¿Cuáles son los fonemas más importantes en la primera infancia con los que tú trabajas con, pues, con estos chiquitines? Bueno, los fonemas se van adquiriendo, todos son importantes porque son los sonidos, ¿sí? Entonces, si nos falta uno o no lo estamos adquiriendo, entonces las palabras no se escuchan como debe de ser, ¿sí? Entonces, y muchas veces por eso es tan importante estos diagnósticos, porque la estructura puede estar correcta, la adquisición puede ir, digamos, a la edad que el niño lo va adquiriendo, pero le faltan tantos fonemas, ¿sí? Que no se le entiende, ¿sí? Mm. Pero al momento de analizarlo, pues sí, sí me está diciendo un sujeto, sí me está diciendo un verbo y en el orden correcto y se está comunicando y todo, pero ¿qué me dijo? Por Mm. toda esta falta de fonemas. Ahora, los fonemas también es muy importante, los sonidos del lenguaje, es muy importante ver la edad que tienen, porque volvemos a lo mismo. A veces nos saltan, ay, es que no dice la R, sí, pero tiene 3 años. No tienen por qué adquirirla ahorita. Ujú. Claro que hay niños que las dicen más chiquitos, más grandes, Que pero hablan entonces mejor que uno como sí adulto. tenemos que ver la edad cronológica. Eso es muy, muy importante, porque entonces ahí es cuando yo les digo a los papás, a ver, sí, efectivamente falta este fonema, pero el niño va en su desarrollo Ujú. normal. Entonces vamos a trabajar los que le hacen falta ahorita por los 3 años que tiene o por Ahora, los 2 años que tiene. esa que es como básico esta edad cronológica, pero cualquier persona que nos esté viendo y escuchando, entran a internet y buscan edad cronológica a tal edad, los niños deben decir tal Sí, cosa. generalmente en Sí, Google, si está bien hecho. los encuentras, yo les pediría que preguntaran o que se metieran un poquito más con más específico, lenguaje, y entonces ahí vienen. Sí Pero, son de fiar. exactamente, Ok. pero por ejemplo, esta parte de que la expresión se entienda, hay muchos adultos que platican bien,
pero los escuchas y dices, ay, no dice la R o no dice la R. Bueno, a mí me ha pasado, pero claro, se comunican perfectamente, ¿sí? Entonces, pero ya Y lo han compensado. ya tienen 40 años, 45 años, que la verdad es que dicen una terapia de lenguaje, pero ¿para qué? Claro, porque en la primera infancia no se trabajó este fonema, ¿sí? Oye, Lili, también yo he escuchado a muchas personas y me llama la atención que dicen mucho la N. Ujú. ¿Eso es simplemente una forma distinta o es porque también en su momento algún fonema que tuvo alguna sustituyen, desfase? exactamente, sustituyen un fonema, omiten un fonema, pero se comunican. Ok. Entonces, y si no se corrigió, si no se trabajó, se sigue hablando, se sigue hablando. Y como dices, si te entienden, pues qué necesidad de ir a una terapia. Exactamente, Pero exactamente. no sé si a ustedes les ha pasado que escuchan a adultos hablar con la N. Y todo este tiempo hablaré así con la N para que lo entiendan. Claro. Es así, Y sobre todo también que no mueven tanto la boca. como ¿Sí? ventríloco. Entonces, estamos hablando así, ¿qué dijo? Pero al momento de que empiezas a mover la boca, es tan importante el aparato fonoarticulador, es que todo, la audición, el aparato fonoarticulador, ver si la lengua sube, si el paladar duro y blando tiene un desarrollo normal, si está correcto, si tienen frenillo corto, que también esto es muy importante. Si tienen frenillo corto y la lengua se hace hacia atrás como un corazoncito, no sube, entonces no podemos decir el fonema L, no podemos decir el fonema R, no podemos decir el fonema R. ¿Sí? Entonces eso también es muy importante checarlo, ¿sí? Que la lengua tiene que subir, porque si no sube, tenemos que mandarlo con otro especialista para que corte el frenillo, entonces se Pero trabaje. eso es relativamente sencillo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A mis dos sobrinos igual les cortaron el Sí. frenillo y haz de cuenta que Y también hay un cambiaron frenillo para bien. corto que no necesariamente se tiene que cortar y la lengua no sube tanto, pero no se va hasta atrás. O sea, hay una parte de la lengua cuando sí es importante que no sube o que se hace como forma de corazón, como que se hace así la lengua, el ápice. Entonces ahí sí. Pero hay frenillos cortos que la lengua sí tiene un movimiento y se puede trabajar. Ujú. Pero qué interesante porque uno en casa, y si no va con un experto como tú, pues dirías, ¿yo qué? La forma de corazón, ¿cómo? Si sí sé hacer nudos con los rabos de la Exactamente. cereza, con O, eso ya sabes hacer todo. por ejemplo, también cuando fefean mucho. Si estamos aquí en México y el lenguaje materno es el español, pues no tenemos por qué sacar lengua ni nada. Entonces, ¿y qué pasa? Tienen un hoyo impresionante porque los dientes están donde no, entonces Pero se claro. sale el aire, se sale la lengua y también Y es somos importante trabajarla, porque al final esta parte es emocionalmente, ya más adelante son las burlas, aparte el fonema S, no tiene por qué sacar la lengua va adentro. Ujú. Entonces, todo esto se tiene que trabajar en una terapia de lengua, una terapia de habla, ¿sí? Entonces... Y que son quizás ajustes muy sencillos, Lili, porque, bueno, que no necesite terapia, y ahorita me hablarás de porcentajes, ¿qué tantos niños ahora o adultos están necesitando, ¿no? Esta terapia, y son ajustes muy sencillitos. Pero con estos niños chiquitos que están aprendiendo dos idiomas desde los 4 o 5 años, que la mayoría también de las escuelas aquí en México, pues ya les dan un idioma Sí. más, ¿no? Por lo menos inglés, inglés. Ujú. pero hay niños maravillosos que ya tienen Sí, hasta tienen 4 idiomas. cuatro o cinco ¿Cómo idiomas. mueven la lengua los niños para Sí. poder hablar 4 idiomas distintos? Porque la lengua se coloca muy distinto para hablar en francés, en inglés y en español, por ejemplo. Tiene que ver la audición, tiene que ver la comprensión, ¿sí? Entonces, no pasa absolutamente nada, al contrario, lo único que podrían tener es como que un pequeño desfase en la expresión, pero no sé, cuando es que he tenido un niño que tenía 4 idiomas. El papá le hablaba en italiano, entonces como que al momento de responder era italiano, inglés por la mamá o español por mí, y tardaba un poquito en pensar cómo iba a contestar y expresaba perfectamente el italiano. Entonces,
bienvenidos los idiomas que les puedan enseñar en la primera infancia. La plasticidad cerebral es maravillosa, entonces todo esto lo van a ir adquiriendo los niños también por la parte, obviamente, auditiva. Todos los idiomas se adquieren igual. Primero la parte de comprensión y después la parte de expresión. Pero qué impresionante que que todo tiene que ver con la audición. Todo. Es como la música Sí, también, ¿no? También la parte musical. Oye, Lili, y con la cuestión de los adultos, cuando han perdido audición o cuando han tenido algún problema infeccioso, inflamatorio, etcétera, y que pierden la audición o que pierden el lenguaje, ¿no? Como decías tú, una fascia. la parte del lenguaje está totalmente comprometida. ¿Cómo trabajas con ellos? Tenemos que rehabilitar toda esta parte de lenguaje de comprensión y de expresión, sobre todo con los adultos afásicos. Se les hace una prueba para saber qué tipo de afasia tuvo y qué quedó afectada. ¿Qué quedó afectado? Porque puede quedar afectada la parte de sustantivos, o sea, que no diga sustantivos o que te diga, esto sirve para tomar café, es blanca y no te pueden decir taza. Te da todas las características, pero no dicen el nombre. Entonces, se pierden los sustantivos. Sí, tenemos que ver qué se perdió. O que empiezan a hablar así, es que ayer hice esto rápido, pero no se está comprendiendo nada y te puede decir sustantivos, artículos, verbos, pero sin ninguna coherencia. Sin ninguna coherencia. Entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que tenemos que trabajar y se rehabilita. ¿Pero eso se trabaja junto con un neurólogo? El neurólogo nos va a decir qué área se afectó. ¿Qué área se afectó en la parte del lenguaje? Y después llegan con una especialista en lenguaje, se les hace una valoración, una evaluación también para saber exactamente qué quedó afectada de la parte del lenguaje, tanto de comprensión como de expresión. Lo mismo si tienen una pérdida auditiva. Entonces, también tenemos que ver qué frecuencias son las que perdió para ahí trabajar esas frecuencias y trabajar dónde están las palabras que no está comprendiendo porque ahí tiene la baja. Okay. La pérdida auditiva. Y en el caso de los aparatos para audición, también es importante que cuando vayan a comprarlos, es importante que lleven, por ejemplo, la audiometría para que les hagan exactamente el aparato que necesitan e ir con un audiólogo. O sea, lo pueden comprar donde gusten, pero ir con un audiólogo para que se adapte este aparato a las necesidades de cada persona. Sí, porque también decíamos, ¿cuál piensas que puedes ir a comprar el aparato y me ya lo vas a pongo escuchar? y no. También tiene que haber una rehabilitación auditiva. Es muy, muy importante. Claro, y no sé cómo se llama en el caso de estos aparatos, pero como graduarlos, ¿no? Sí, los auxiliares auditivos se tienen que graduar. Claro que también aquí hay muchos modelos, pero sí es importante que vayan con un audiólogo. Ay, Dios mío, es que de verdad que todo se está centrando en la audición, hemos tenido muchos casos también, ¿no? De cantantes y demás que con los aparatos, con los monitores, se les lastima o se les rompe el tímpano. Sí. Y ahí también depende, ¿no? ¿Qué parte se lastimó? Se lastimó, sí. Pero ahí ¿qué sería? ¿Con antibióticos? Ahí nos va a decir el otorrino, el audiólogo, pero generalmente, por ejemplo, la membrana timpánica, pues se tiene que reconstruir sola. Entonces, pero eso ya lo verá un especialista y también tiene que estar la rehabilitación. Sí. Sí, entonces es que es básico. Es un conjunto. Y sobre todo la voluntad de la persona que está yendo, ¿no? Sobre todo con los adultos. Yo creo que la rehabilitación no va a ser igual si no vamos de la mano con una terapia emocional. Es muy, muy importante una terapia emocional para una persona que perdió el lenguaje por cualquier causa, porque aparte lo puede perder un adolescente, lo puede perder un adulto, y la parte emocional creo que es lo más importante. Sí, entonces, porque es ahí se tiene empezar que como trabajar. si fueras un niño chiquito. Sí. Y la frustración al tope. Sí. Ahora, ¿qué pasa, Lili, con los niños que nacen con sordera
total. Porque a mí Ujú. me tocó ir a cantarles a unos niños y les pusieron unos chalecos para que pudieran sentir esa vibración de la música. Claro. Fue algo hermoso. Pero obviamente es lengua de señas. Pero ¿hay alguna forma en que ellos también puedan aprender a articular ciertos Sí, por sonidos? supuesto. Un niño que tiene una pérdida superficial, perdón, profunda, Ajá. bueno, aquí también tenemos que valorar si es candidato a un implante coclear o si tiene alguna ganancia con un auxiliar. Si Mm. tiene ganancia, pues obviamente rehabilitarlo. También está la parte del lenguaje de señas. A mí me queda muy claro que nos decía mi profesora, una directora donde yo estuve trabajando con niños sordos muchos años, que nos decía el lenguaje oral, bueno, tú vas a la tienda o algo y pues difícilmente saben señas, Ujú. ¿sí? O vas a un restaurante y tristemente pues no saben señas. Entonces hay que tratar de enseñarles a los sordos a que se comuniquen con lenguaje oral, Exacto. ¿sí? Enseñarles a hablar. Y si se puede, por supuesto, con ganancia, con vibraciones, con todo, para que se comuniquen en este pues mundo tan oyente. Ujú. Definitivamente, porque sí se quedan totalmente relegados. Exactamente, Y, sí. y sobre todo en nuestro país creo que estamos también en pañales Para eso, con para el esa lenguaje de cuestión, ¿no? señas, sí, por supuesto. Entonces, sí, ahí incluso ya los implantes cocleares, cuando empezaron, pues, bueno, son muy caros, pero ya hay hospitales públicos que los hacen. Ya también tienen que ir de la mano con una rehabilitación porque es terapia y es un mantenimiento. Lo mismo los auxiliares. Los auxiliares también necesitan un mantenimiento muy importante. Las pilas, la limpieza, que los niños se acostumbren a traerlos. Muchas Ujú. veces tenemos eso, los tienen y al ratito no los tienen o se los quitan. Ujú. Sí, porque es Em, algo externo, ¿no? Esta parte del bullying también es muy importante trabajarla porque me ha tocado niños que cuando están chiquitos no les importa traer los auxiliares, pero ya cuando entran en esta preadolescencia se los quitan, se los esconden. Claro. Y lo Entonces, mismo pasa con los con lentes o los con los lentes, aparatos de los dientes. Es una exactamente. edad súper vulnerable. Entonces, aquí sí tenemos que trabajar de la mano con los colegios para sensibilizar y sobre todo que los niños o adolescentes vean la importancia de traer un auxiliar, ¿sí? Si yo me lo quito, Baja pues me totalmente mi cierras calidad de vida, de mi además. comunicación, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso es muy importante, trabajar toda esta parte. Y en este tipo de terapias, independientemente de qué tanto porcentaje de audición se ha perdido, Ujú. ¿recomiendas también alguna terapia musical? Porque no sé si este tipo de vibración sea también Claro, la de música mejora. es muy importante y sobre todo sientes las vibraciones, empiezas a cantar la melodía, los suprasegmentos, que también lo tenemos no cantando, en el lenguaje oral tenemos estas subidas y Como bajadas estas ondas. exactamente para que nuestro lenguaje no sea plano. Ujú. Entonces también es muy importante trabajar Claro. todo esto. Porque justo en este evento que hice con Porrúa, me acuerdo en Ujú. Porrúa Chapultepec, llevaron estos chalecos. Sí. Y justo es esta asociación en donde ellos son también sordomudos. Ujú. Y esta niñita me quedó muy grabada porque yo creo que tenía 6, 7 años, no más. Se puso el chaleco, traía sus aparatos. Ujú. eh, y, y le pusimos la canción, yo la empecé a cantar y ella empezó a moverse Sí, y a cantarla en su propio idioma. claro, Entonces sentimos, nos estábamos comunicando finalmente, obviamente, primero que nada el contacto visual, claro, ¿no? por Porque pues supuesto. los ojos son el reflejo del alma, más que nada. Pero además estaba escuchando mi canción Sí, y las vibraciones y cuáles eran los tonos bajos y cuáles eran los tonos altos. Entonces sí fue muy lindo y me imagino que tú te topas todos los días y sí. conectas todos los días con, con estas personas a las que ayudas. Finalmente tú también se te mueven Ah, no, bueno. muchas cosas, Sí, por Lili. ¿Cómo en supuesto. No, bueno. 25 años Sí, has tenido ya. también estos sentimientos, quizás muchas veces de frustración Y sabes en tus que creo terapias? que
he llegado a mi casa a comentar, creo que ahora sí, ya necesito ir a una terapia emocional. Ajá. Dar de alta a un niño, separarte de un niño, Es un duelo. sí, Sí. sí, sobre todo, sí conectas mucho. O sea, sí conectas mucho Pero con mucho la más a veces familia. que los mismos papás. Sí, sí, la verdad En es ese que cuando los dejo de ver, bueno, una vez me preguntaron, ¿qué les dices? ¿Les dices que ya no vas a darles terapia? Creo que prefiero que me dejen de ver y se olviden de mí. Ay, Lili. Sí, creo que es o sea, tristemente, porque cuando yo me separo, les voy a decir, ya se va a terminar la terapia. No, ¿por qué? Y a veces empiezan a hablar mal otra vez. O sea, Claro, porque para seguir. no, o sea, no, quiero seguir mi terapia, quiero seguir mi terapia. Entonces trato de darlos de alta en vacaciones, eh, con esta emoción de te vas a ir de vacaciones Y poquito a poco. y yo me voy. Sí llegan a preguntar, lo dije muy, muy triste que se olviden de mí, pero creo que es lo más, ay, no sé, es horrible, porque yo tampoco puedo decirles que ya no, Ujú. porque luego también o sea, empiezo a llorar y es como esta angustia Ajá. de por qué o sea, por qué está llorando, por qué se va, Porque como algo negativo, qué es lo ¿no? que está pasando. Entonces, creo que es lo mejor separarnos en vacaciones y sí, a lo mejor los voy a ir a ver, pero Ya es son gradual la niños. despedida, ¿no? Entonces sí es mucho la emoción de volvernos a ver, pero ya no me están esperando la siguiente terapia, la siguiente terapia, la siguiente terapia. Entonces, creo que eso es lo más fácil. Ay, Tristemente, Lili. eso es lo más fácil. Sí, Pues, porque sí, sí duele. Y no, muchísimo. y sobre todo porque yo he visto cómo conectas con los Muchísimo. niños. O sea, y- sí, sí lo tengo que trabajar. También esta parte. Claro, Pero sí. una cuestión emocional. Lili, Ujú. de verdad que yo creo que con este episodio vamos a hacer a la gente reflexionar y Sí, por sobre todo si supuesto. tienen algún niño en Claro. casa que necesita este tipo de ayuda. Y que no tengan miedo y porque podemos trabajarlo como lo comentamos al principio, en 3 meses, no menos, pero en unos 3 meses, a lo mejor 6. Nunca podemos dar una Exactitud. alta, nunca, y no, no es verdad. Sí, porque dependiendo del avance, hay niños que es más rápido, hay niños que no. Yo te lo puedo Sí, decir, sería no, una hombre, esto mentira. es rapidísimo y resulta que no. Entonces, pero sí es importante la detección temprana. Eso sí, es mejor que nos digan, ¿sabes qué? Va dentro de la normalidad, no pasa nada, te vuelvo a ver dentro de 6 meses, que eso también me ha pasado. Ujú. Yo les doy algunas actividades para casa y a veces ni siquiera me vuelven a hablar porque siguió su curso. Ujú. Pero sí es importante la detección. Más vale decir, no pasó nada, sigue su curso, hay algo que se tiene que trabajar. Más vale pecar de exagerados Exactamente. en este tema, y en muchos, y sobre todo también en este tema del lenguaje. Lili, muchísimas gracias. Al contrario. Qué honor tenerte aquí y Gracias, bueno, María vamos a Inés. dejar también tu contacto Claro para que las sí. personas que se quieran comunicar contigo. Claro que sí. Y saber que trabajas con niños, adolescentes y, Y adultos. Claro que sí. Muchas gracias, Gracias a ti. Lili. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber estado con nosotros.